Bueno, la sección que me toca ahora es un vistazo cercano a Antíoco IV Epífanes. Y aquí sí podemos observar en la gráfica nuevamente, estamos hablando de los años de silencio en Daniel capítulo 11, y me corresponde a mí la parte de Daniel 11, del 19 al 32, un vistazo cercano a Antíoco IV Epífanes, y también acerca de los tiempos de la revuelta de los macabeos, del 167 al 160 a.C., y termina, empieza del 1133 al 1135. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender la profecía bíblica que ya se cumplió de las 69 semanas. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado. Te pido que tú nos ayudes a entender bien el periodo intertestamentario, Señor, porque es la base para entender también el contexto cultural e histórico, Señor, de la nación de Israel cuando Cristo vino por primera vez, Señor. Gracias, Señor, porque estas profecías de las 70 semanas de Daniel, sobre todo las primeras 69 semanas, ya son historia y las podemos confirmar a través de los hechos que tú anticipaste de antemano que ocurriesen, para demostrar que tu palabra es precisa y segura, Señor. Te pido que tú me ayudes con el poder de tu palabra, Señor, y con el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si vemos allí los años de silencio de Daniel 11, vemos en las primeras 7 semanas de la profecía de Daniel, de las 70 semanas de Daniel, las primeras 7 semanas era para reedificar la ciudad, el muro, y eran 49 años. Y eso ocurrió entonces durante los medos y los persas, con el decreto de Ciro, y con sus 3 retornos finalmente reconstruyeron el templo y todo esto. Y luego entramos a las 62 semanas, que gran parte fue durante Grecia, durante el periodo de los griegos, teniendo dominación básicamente sobre Israel y Jerusalén. Y este periodo duró desde 330 hasta el 63 a.C., y estamos llegando al final de esta etapa de la revelación que está dando el ángel a Daniel acerca del futuro cercano. ¿De quién? De la dominación gentil sobre Israel y Jerusalén, ¿no? Y también entonces vemos que una vez, vamos a ver cómo terminó el periodo griego con Antíoco Epífanes. Lo vamos a ver que a medida que ya la dominación romana estaba tomando auge y estaba empezando a tomar dominio sobre la tierra, él desacra el templo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, la dominación desoladora de Antíoco Epífanes IV, ¿verdad? Y luego vemos cómo los macabeos tomaron nuevamente posesión del templo, y luego empieza la dominación romana, que empieza básicamente después de Grecia en el año 63 a.C. y continúa hasta el día de hoy, y va a terminar hasta la guerra y las desolaciones vengan a su fin, ¿no? Las devastaciones, contestándole la oración a Daniel, que hasta cuándo durarían las devastaciones, ¿verdad? Y los 490 años de disciplina para la nación de Israel, para traerla a la obediencia de la fe en su Mesías con la segunda venida de Cristo. Entonces, básicamente estamos viendo que de Daniel capítulo 11, del 2 al 35, viene siendo entonces la profecía cercana y su cumplimiento, y Daniel capítulo 11, del 36 al 12:3, viene siendo la profecía lejana o de la Roma posterior durante las 70 semanas o 70ª semana de Daniel, ¿cierto? Durante la tribulación mundial. Entonces, yo voy a terminar este tema de cómo terminó el periodo intertestamentario, y Brett va a tomar lo que es la semana 70, ¿verdad? De la profecía de Daniel, de capítulo 11, del 36 al capítulo 12, versículo 3. Va a hablar alguna parte de eso, y otros también van a completar, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que los reyes del norte de la dinastía Seleucida estaban luchando contra los reyes del sur de la dinastía tolemaica, ¿cierto? Vimos que los del norte son Siria
y contra los del sur, que era básicamente Egipto, ¿verdad? Y vimos que durante este periodo Egipto era más condescendiente con Israel que los del norte. Ellos tenían más favor con Israel que los del norte. Pero vemos que la dinastía del norte finalmente tomó control y básicamente entonces Antíoco III, como estuvimos viendo, Antíoco III, que era el papá de Antíoco IV Epífanes, tomó y derrotó básicamente a Ptolomeo, ¿verdad? De la dinastía ptolomaica del sur, que era Egipto, y finalmente Antíoco IV, lo estamos viendo ahora el versículo 21 al 35, ¿cierto? Y básicamente Antíoco IV, Antíoco Epífanes, viene del año 175 a.C. al 164 a.C. Y acordémonos que él es entonces el cuerno pequeño que le sale al cuerno que es de la dinastía Seleucida, un cuerno pequeño que sale adicional allí, ¿no? Y que crece. Entonces vamos a Daniel 11 del 19 al 32. Y vemos ahí un vistazo cercano a Antíoco IV Epífanes. Daniel 11, 19, por favor, hermano, ¿puede leer? Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Entonces vemos ahí claramente que debido a las fuertes demandas del tratado con Roma, Antíoco III asaltó templos en sus propias tierras. En una de esas redadas tropezó y cayó, resultándole en una herida fatal, una forma no muy gloriosa para que un conquistador festón muriera, ¿verdad? Acordémonos entonces que debido a que ya el imperio romano estaba siendo fuerte y estaba creciendo, él no pudo tomar control totalmente ¿de quién? De Egipto, ¿cierto? Y en lugar de ello, los romanos le exigieron a él oro, ¿verdad? Y le exigieron una multa muy grande. Pues era preferible para él pagar una multa que realmente que enfrentarse contra Roma, ¿no? Pero vemos cómo murió. Trató de asaltar templos en su propia tierra para tratar de colectar toda esta riqueza para entregársela a Roma, pero miren cómo murió, ¿no? Entonces vemos el cuerno pequeño de Daniel 8. Vemos el macho cabrío. Que cuando murió Alejandro Magno, que era un cuerno, era un solo cuerno únicamente, fue arrancado y en lugar de ello le salieron ¿qué? 4 cuernos pequeños, ¿verdad? Que fueron sus 4 generales, 4 cuernos. Y vemos que después, eso lo vimos en Daniel capítulo 8, y vemos que el cuerno pequeño de Daniel 8, hablando de Antíoco Epífanes, es un pequeño cuernito que sale de uno de esos cuernos que es el Seleucida, de la dinastía Seleucida, ¿cierto? Y él es el último de esa dinastía, y vamos a ver que él es el que va a desolar el templo y hace la abominación desoladora que está en el periodo intertestamentario. Entonces Antíoco III, vemos que Antíoco dio en matrimonio a su hija Cleopatra I a Ptolomeo V, que era el reino del sur, y Antíoco III fue obligado a pagar a Roma siendo avergonzado y envió a su hijo Antíoco IV a Roma como prisionero político. Entonces Daniel 11:20a nos dice así: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria o joya del reino de Seleuco IV, hermano de Antíoco Epífanes, reemplazó a Antíoco III. Este hombre gobernó la Siria griega menos de 10 años, desde el 187 hasta el 175 a.C., y cobró muchos impuestos a Israel para rendir tributo a Roma. Entonces comenzaron a cobrar bastantes impuestos para rendir tributo ¿a qué? A Roma. Y por eso esto nos da un contexto de por qué después con el imperio romano, pues Jesús decía dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, la nación de Israel tenía doble impuesto, ¿verdad? El impuesto de los diezmos del templo judaico, ¿verdad? Y de la nación, más tenía que pagar impuestos a Roma. Entonces, el único templo que no había sido redado en su país fue el templo judío en Jerusalén. Todos los demás templos habían sido redados para colectar estos impuestos, estas cosas, ¿no?
y colectar y para pagar las multas y todo esto. Entonces Seleuco IV envió a su recaudador de impuestos, Heliodoro, para arredar el templo, pero debido a la intervención divina, él y sus hombres regresaron sin nada. ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios ayudaba de cierta manera a Israel en esta situación. Daniel 11:20b dice: pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira, ni en batalla. Poco después del episodio del templo, Seleuco IV cayó muerto. Algunos atribuyen a Heliodoro, posiblemente judío, el haber envenenado a Seleuco IV. Cualquiera que sea el caso, su muerte preparó el camino para que Antíoco IV se apoderara fácilmente del trono. Entonces así fue que pudo llegar al trono él, ¿no? Antíoco III, entonces vimos que fue obligado a pagar a Roma, siendo avergonzado, y luego Seleuco IV fue obligado a pagar a Roma, y Seleuco murió poco después de heredar el templo de Jerusalén. Daniel 11:21a dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Aunque Antíoco IV era un rehén en Roma, había sido liberado a cambio de Demetrio, el heredero legítimo del trono seleucida. Y nos dice que era un hombre ¿qué? Despreciable. Notamos que el ángel se refirió a esta persona, Antíoco IV, como una persona vil y despreciable. ¿Por qué podría ser esto? Buena pregunta, ¿verdad? Este hombre es el cuerno pequeño de Daniel 8, de 9 al 14. En este pasaje, él está profetizando para convertirse en el rey del norte. Él es el que es altivo de rostro y entendido en enigmas. En Daniel 8, del 23 al 26, por favor. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con propia fuerza, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Entonces veo muy claramente cuando vimos el capítulo 8 que este hombre tomó prácticamente como el lugar de Dios. Él decía que él era básicamente una divinidad, ¿verdad? Entonces vemos claramente que él es un tipo como lo que será el futuro anticristo durante la 70ª semana de Daniel. Él se renombró a sí mismo Antíoco Epífanes, que significa Antíoco, Dios manifiesto. Los judíos en su reino secretamente lo llamaban Antíoco Epífanes, significando Antíoco el loco. Llegó al poder en los últimos días del Imperio griego, cuando Roma se levantaba como la nueva potencia mundial. Antíoco impuso muchas demandas ¿sobre quién? Sobre Israel. Entonces básicamente estaba llegando al fin de Antíoco Epífanes estaba gobernando básicamente casi llegando ya cerca al año 63, cuando ya Roma tomó control sobre Jerusalén y la ciudad santa, ¿verdad? Y vemos claramente entonces que Antíoco Epífanes, este hombre estaba cumpliendo lo que se había predicho de acuerdo al profeta Daniel. ¿Por qué podría el ángel haber dado tanta información? Daniel 11, del 21 al 35, acerca de un rey a Daniel. ¿Por qué? Primero, porque este hombre era un precursor a pequeña escala de lo venidero, lo vil, más allá de la imaginación, el anticristo. Vimos también un paralelo entre Antíoco Epífanes, el capítulo 8, y el futuro anticristo. Y hay muchas cosas que son similares en su actuar. Pero obviamente el anticristo a mayor escala, a nivel global, mientras a nivel local. Dice, porque este hombre señaló a Israel y Jerusalén como el objeto de su furia e ira, como un anticipo de la ira venidera que el anticristo expresará contra Israel. Daniel 11, 21b.
al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso cuando haya tranquilidad, y tomará el reino con halagos. Muy parecido a como ocurrirá con ¿quién? Con el anticristo. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina. Dice, con el heredero legítimo del imperio Seleucida, retenido ahora como rehén en Roma, Antíoco IV Epífanes tomó el trono. Entonces vemos muy bien allí la gráfica, como Antíoco Epífanes, del cuerno Seleuco, salió un pequeño cuerno, ¿verdad? Daniel 11, 22a. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidas. En el 172 a.C., las fuerzas de Antíoco derrotaron a Ptolomeo VI. Daniel 11, 22b. Junto con el príncipe del pacto, con las tierras de Israel bajo su jurisdicción, Antíoco Epífanes se involucró en los asuntos religiosos judíos. En su camino a través de Israel, Antíoco Epífanes depuso y mató al sumo sacerdote. Entonces imagínense, por ahí empezó el hombre tomando control, ¿no? Tras la destrucción del legítimo sumo sacerdote y sin tener en cuenta el código levítico de Dios, Antíoco Epífanes designó a un pseudo sumo sacerdote, Jasón, que pagó a Antíoco una gran suma de dinero por el puesto. Entonces vemos la corrupción. ¿De quién? De este pseudo sumo sacerdote, ¿verdad? Y vemos por qué en los tiempos de Jesús el Señor decía acerca del dinero y todo esto, ¿no? Que aman las primeras bancas, hablando de los fariseos y todo esto, ¿no? Daniel 11, el 23 al 24, en ese momento el sobrino de Antíoco Epífanes, Ptolomeo VI, el hijo de su hermana famosa Cleopatra, gobernaba Egipto. Por favor, ¿lo lees? Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Daniel 11, 23, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Antíoco IV derrotó a los egipcios, pero para evitar que Roma se alarme, hizo un tratado con su sobrino Ptolomeo VI, dejándolo en Egipto como un rey vasallo. Daniel 11, 24a dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Antíoco Epífanes ahora era libre de saquear. Él marchó desenfrenado sobre la región del delta de Egipto, algo nunca antes hecho por los reyes sirios. O sea que era algo único de él. Daniel 11, 24b dice, botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Antíoco IV Epífanes generosamente entregó el botín de esta victoria a sus aliados, asegurando su apoyo futuro. Entonces ahora vamos a ver Daniel 11 del 25 al 27, la traición en Egipto. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Entonces vemos aquí en el 11:25a, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Una vez más Antíoco entró en Egipto. El ejército de Egipto se encontró con su gran ejército en Pelucio, cerca del delta del Nilo. Daniel 11:25b, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición.
Alguien dentro de sus filas, quizás su propio hermano, causó la derrota de Ptolomeo. Tremenda traición, ¿no? Daniel 11:26a dice, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán. Dentro de la familia del rey, los que coman de sus manjares, había un traidor. Daniel 11:26b, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Los hombres de Ptolomeo VII se amotinaron explicando la derrota del poderoso ejército egipcio. Daniel 11:27a dice, el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira. Después de esta derrota, Ptolomeo VII y Antíoco Epífanes se sentaron juntos, y al parecer Antíoco expresó su deseo de amistad con Egipto, pero esa meta suspicaz nunca se logró. Todo era una apariencia, básicamente, ¿no? Daniel 11:27b dice, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Sentados en la misma mesa, ambos reyes simplemente se engañaron el uno al otro. Antíoco regresó a casa con grandes cantidades del botín. Daniel 11:28, por favor. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. En su camino a casa, Antíoco Epífanes hizo una parada importante en Jerusalén. Desafortunadamente, Jerusalén era el cruce de la batalla, ¿verdad? Están ellos entre una batalla cruzada. Y siempre era, básicamente, Dios usaba todo esto para disciplinarla, ¿no? Dice, a través del soborno, Antíoco había nombrado a Jasón como sumo sacerdote. Más tarde reemplazó a Jasón con otro sacerdote ilegítimo, Menelao, un israelita helenístico, tal vez incluso de la tribu de Benjamín. Menelao animó a Antíoco a helenizar a Jerusalén, lo que significa forzar a Israel a aceptar las costumbres griegas, o sea, que fueran asimilados, ¿sí? Algo muy parecido a lo que pasó con Nabucodonosor, ¿verdad? Mientras Antíoco estaba lejos peleando en Egipto, Jasón se nombró a sí mismo como gobernante de Jerusalén, lo que obligó a Menelao a esconderse. Se dice que cuando Antíoco se detuvo en Jerusalén, en su camino a casa desde Egipto, Menelao lo ayudó a saquear la ciudad, matando a multitudes y saqueando el templo. Daniel 11:29, el tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Antíoco IV Epífanes se fortalecía y una vez más sus ojos se fijaron en conquistar Egipto. Este hecho alarmó a Roma, por lo tanto Roma planeó frustrar los planes de Antíoco IV. Daniel 11:30a, porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará y volverá. Según la historia, un designatario romano entregó a Antíoco un ultimátum de guerra con Roma si volvía a atacar a Egipto. Daniel 8:12, por favor. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces vemos cómo él iba prosperando a pesar de todo eso, ¿verdad? Daniel 11:30b dice, y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. En su desgracia, Antíoco Epífanes volvió su ira contra Israel, su frustración la clavó sobre ¿quién? Sobre Israel. Daniel 11:36 dice, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. El único grupo que escapó de su ira fueron aquellos judíos que negaron a Dios y la ley mosaica en favor de la cultura y costumbres griegas. Tremendo, ahí se vio bien claramente quién estaba con quién, ¿no? Daniel 11:31a, y se levantarán de su parte bajo el disfraz
de un desfile militar, el ejército de Antíoco hizo marchar 22,000 soldados a lo largo del muro norte de Jerusalén. Entonces, inesperadamente, abrieron una brecha en el muro norte y masacraron a miles y miles de israelitas. O sea que de una manera bien traicionera, bien perspicaz, ¿verdad?, hizo semejante ataque. Y mataron toda esa cantidad de judíos, ¿verdad? Y dice Daniel 11:31b, profanaron el santuario y la fortaleza y quitaron el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, porque estaba desde el tiempo de ¿qué? De Daniel dando toda esta profecía. El 15 de diciembre del 167 a.C., Antíoco Epífanes entró al templo y erigió un altar a Zeus sobre el altar del sacrificio. Y allí también sacrificó cerdos, ¿verdad? Y puso a Zeus, dios griego, ¿no? Este acontecimiento malvado dejó el templo completamente inutilizado para el sacrificio. Fue la primera abominación que causó que el templo quedara desolado y prefiguró un acontecimiento similar profetizado que ocurrirá durante la tribulación futura. Lo mismo, desolará el templo, como lo dice Mateo capítulo 24, creo que versículo 15, ¿no? Que el que lee entienda lo que dice la profecía de Daniel, ¿verdad? La abominación de los desoladoras de Daniel, dice la palabra de Dios. Durante la semana septuagésima, durante la mitad de la tribulación mundial. Sabemos que este no es el mismo acontecimiento mencionado en Daniel 9:27, porque casi 200 años después de este acontecimiento Jesús citó la referencia de Daniel como todavía futura. Y dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahí va a ser la señal para que durante la semana septuagésima, a la mitad de la semana, cuando haga cesar el sacrificio y haga la abominación desoladora del anticristo, colocando allí una imagen para que lo adoren a él como Dios, será la señal para que los judíos de la tribulación que sean creyentes huyan a los montes. ¿Sí? Es cuando dice que ojalá su vida no sea ¿qué? En día de reposo. Y hay de las que están en ¿qué? En embarazo, dice la palabra de Dios, los que están en cinta. Entonces vemos la abominación desoladora de Daniel 11:31 por Antíoco Epífanes. El hombre realmente desacró el templo y básicamente hizo la abominación desoladora allí. Los judíos, muchos de ellos fueron muertos a sangre fría, de una manera traicionera, muy similar a como el futuro anticristo va a ser cuando rompa su pacto. Se ganará Israel y su confianza. Israel le cederá la protección al ejército del anticristo. Y cuando todos digan seguridad, paz y seguridad, de repente el anticristo rompe su pacto, entra al templo, se declara ser Dios, hace que le adore su imagen a través de falso profeta y comienza a perseguir a los judíos y a matarlos en gran manera. Daniel 11:32a nos dice, con lisonjas seducirá, hará apostatar a los violadores del pacto. Lo mismo pasará en la tribulación mundial. Dice que los hermanos, uno se entregará al otro, dice la palabra de Dios, ahí dice, se traicionarán. ¿Sí? Dice allí, Antíoco Epífanes engañó a muchos judíos para que sacrificaran en el altar de Zeus. Antíoco buscó activamente extinguir todos los rastros de la verdad, destruyendo cada copia de la ley de Moisés. Envió soldados de casa en casa en busca de copias para destruir. Lo mismo se dice del futuro anticristo, que empezará a cambiar la ley y los tiempos, ¿verdad? Daniel 11:32b, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Gloria a Dios, el Señor a través de este ángel está diciendo a Daniel que hay parte del pueblo que va a conocer esto, ¿no? Se va a precaver de esta profecía. Estos fueron judíos que tomaron su posición por Dios y por su fe y murieron voluntariamente en la revuelta de los macabeos contra Antíoco. Esto nos lleva a la parte final de la enseñanza, Daniel 11, el 33 al 35. Vamos a ver los tiempos de la revuelta de los macabeos, desde el 167 a.C. al 160 a.C.
Entonces todo esto estaba llegando al fin de las 69 semanas de Daniel, ¿verdad? Recordemos que 3 acontecimientos daban fin a las 69 semanas de Daniel. ¿Cuáles eran? Cesará el sacrificio, ¿cierto? ¿Qué más dice ahí? El templo sería, ¿qué? Destruido. Pero la señal número 1 era que la vida del Mesías sería, ¿qué? Quitada, ¿no? Entonces vemos claramente que estos sucesos estaban dando fin a la semana 69, pero no era realmente el fin, eran los sucesos que iban a suceder. La cruz primero, ¿cierto? Se quitaría la vida al Mesías. Luego, ¿qué seguiría? Seguiría la destrucción del templo y las devastaciones hasta el fin, ¿no? Hasta el fin, para que se cumplan los 490 años de disciplina o las 70 semanas de Daniel. Entonces, pasemos aquí a ver los tiempos de la revuelta de los macabeos y cómo terminó el periodo, básicamente, los periodos finales del periodo intertestamentario. Introducción: los acontecimientos predichos por el ángel en los versículos 33 al 35 se registran en detalle en el libro no canónico de Segunda de Macabeos. Interesante leer ese libro porque ahí encuentra de manera histórica, aunque no es escritura inspirada por Dios, puede encontrar algunas verdades de la historia de aquel tiempo. Daniel 11:33a: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, habiendo algunos maestros judíos que trataron de ayudar al pueblo de Israel a soportar los difíciles días del reinado de Antíoco Epífanes. Y vamos a ver que más adelante la palabra dice que los entendidos entenderán o tendrán ciencia, se aumentará la ciencia. Algunos de ellos, judíos cristianos, iban a entender todo lo que iba a acontecer cuando esto ocurriese en el futuro cercano que estamos viendo, ¿verdad? Con Antíoco Epífanes. Daniel 11:33b: y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Muchos judíos fueron martirizados, otros esclavizados y robados por los métodos crueles de la espada y el fuego. Hubo gran sufrimiento antes y durante los años de la revuelta. Daniel 11:34a: y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. A medida que aumentaba la persecución, la revuelta macabea comenzó a ganar terreno. Los macabeos se armaron, hermanos, y comenzaron a tratar de luchar por volver a retomar control del templo. Daniel 11:34b: y muchos se juntaron a ellos con lisonjas hipócritamente. No obstante, muchos judíos de la época simplemente siguieron a las malvadas demandas de Antíoco y apostataron. Apostataron su fe hebrea, ¿no? Su fe judía. Daniel 11:35a dice: también algunos de los sabios caerán. Durante el reinado de terror de Antíoco Epífanes, los creyentes, algunos de los sabios, sufrieron y murieron. Ellos sabían precisamente a quién matar, ¿cierto? Precisamente aquellos que estaban dando esperanza al pueblo y aquellos que tenían la visión. Daniel 11:35b: para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Dios usó esta persecución para preparar a Israel para el final de la semana 69 de 7, cuando Cristo vendrá presentándose a ellos como Mesías y Rey. Juan 12:15, por favor. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Entonces veo muy claramente que esto iba a prepararlos para que viniera a ellos el Mesías, ¿verdad? Y pudieran creer en él. Y así fue. Vino, pero desafortunadamente en su primera venida no creyeron en él, ¿verdad? Pero sabemos que en su segunda venida todo Israel va a ser salvo. Daniel 11:35c dice: porque aún para esto hay plazo. El ángel profetizó que este tiempo de prueba terminaría, y lo hizo cuando Antíoco Epífanes murió en el año 163 a.C. Él murió en una campaña militar entrando Persia. Se dice que murió de locura. Muchos dicen que cayó de su carroza, ¿verdad? Quizá cayó de su carroza muriendo de locura, no sabemos, ¿verdad? Pero eso es lo que se dice, ¿sí? O sea, y se había predicho que él no iba a morir por mano de hombre, ¿no?
Quizás el Señor, sabemos que últimamente es el Señor quien decide cuándo y cómo va a morir una persona, ¿no? Y así fue, hermano, así fue que sucedió. Entonces vemos en nuestro cuarto final, en nuestro cuadro final aquí, en el versículo 20 vemos a Seleuco IV, obligado a pagar a Roma. Seleuco murió poco después de redar el templo de Jerusalén. Vemos a Antíoco IV que toma el poder, el cuerno pequeño que tipifica al anticristo. Y eso lo vimos del versículo 21 al 35, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos un panorama, Señor, histórico de cómo eran los finales de las 69 semanas de Daniel. Gran parte de este periodo fue de dominación griega y parte romana, de la antigua Roma, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver qué pasó durante este periodo de silencio, en donde tú sí hablabas por tu palabra, pero los sabios, Señor, muchos de ellos fueron muertos por Antíoco Epífanes y por aquellos traidores que apostataron contra Israel. Y sabemos, Señor, que aunque tú hablabas por tu palabra, durante estos tiempos de silencio no hubo ningún otro profeta, sino hasta que se levantó Juan el Bautista, anunciando que él era el que venía delante del Señor para preparar el camino. Y llamaba a la nación a arrepentimiento para que recibieran al Rey, para que recibieran al Mesías, el Cristo, el que no era digno de desatar sus sandalias. Él dijo que era Cristo el Señor. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Padre, gracias por darnos esta historia, Señor, y ayúdanos a orar por la nación de Israel, porque sabemos muy bien que todas estas 490 años, o 70 semanas 7, o 70 semanas de Daniel, son dadas para traer a Israel finalmente a la obediencia nacional por medio de la fe en Jesucristo. Y sabemos muy bien que tu reino y tus promesas se van a llevar a cabo en el nuevo pacto. Al final, cuando los 6 propósitos de estas 490 años, Señor, se lleven a cabo, como lo dice Daniel capítulo 9, 24, Señor. Y entonces el reino de Cristo será establecido sobre la tierra, y los reinos de los hombres vendrán a su fin, Señor. Gracias, Padre, por toda esta profecía que vimos, que es profecía cercana en relación a Daniel. Y ahora vamos a continuar a aprender acerca de la profecía lejana de la semana 70 de Daniel en la próxima enseñanza, para que tú nos ayudes a entender la conexión que hay en la profecía bíblica en cuanto al ángel está revelando a Daniel. Bendícenos pues por el resto de la conferencia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.